Bueno, básicamente vamos a explicar el teorema de Thevenin, que de lo que se trata esto es de transformar un circuito complejo en una versión simplificada que nos permita analizar lo que sucede en la resistencia de carga. En este ejemplo nos hemos pintado un circuito en el cual R4 de 10 ohmios va a ser nuestra resistencia de carga, o nuestra RL, R de carga, R load, RL. Entonces lo que vamos a hacer es separar el circuito y poner un punto AB para nuestro análisis, y sobre él vamos a calcular la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. ¿Cómo opera esto? Bueno, en términos simples, la primera parte de nuestro ejercicio dice que la resistencia de Thevenin se calcula de la siguiente forma. Primero eliminamos la resistencia de carga, sin la resistencia de carga, y luego tenemos que intervenir la fuente. Entonces la fuente la vamos a intervenir. ¿Cómo se interviene la fuente? Básicamente las fuentes de voltaje, ¿cierto?, que nosotros las dibujábamos de esa forma, se transforman en un cortocircuito, en un alambre. Y las fuentes de intensidad, que son dibujadas de esta forma, las fuentes de corriente, se transforman en un circuito abierto. Entonces, fuentes de voltaje se cortocircuitan, se transforman en alambre, y las fuentes de intensidad o de corriente se abren. Entonces, ¿qué hacemos? Con esta premisa nos dibujamos nuevamente el circuito. En esta parte se puede adelantar un poco para que el dibujo salga un poco más rápido. Entonces, una vez que tenemos hecho nuestro dibujo, que es exactamente el mismo circuito que el circuito superior, digamos, es exactamente este mismo circuito, vemos que en esta parte ya no está la fuente, ¿verdad? Y además, en este sector de aquí, la fuente de voltaje de 48 volts se transformó en un alambre, ¿cierto? Entonces, cortocircuitamos la fuente. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a calcular la resistencia de Thevenin. ¿Y qué es la resistencia de Thevenin? La resistencia de Thevenin es la resistencia entre los terminales A y B de nuestro nuevo circuito. Entonces, para este efecto, la resistencia AB va a ser igual a la resistencia de Thevenin, que no es otra cosa que el cálculo de esta resistencia. Si nosotros miramos, hay que tener ojo porque para cada circuito se utiliza una técnica distinta. Simplemente con los conocimientos que hemos adquirido hasta el momento, lo que tenemos que resolver el circuito bajo las premisas que nos impone el teorema. Entonces, en este caso lo que tenemos es que tenemos un paralelo desde el extremo del circuito, un paralelo entre 12 y 4, y este resultante va a estar en serie con la resistencia de 8. Entonces, la resistencia de Thevenin va a ser la R1 más la R3 en paralelo, y todo esto sumado con la R2. Entonces la R de Thevenin, si nos referimos al circuito original, va a ser R1 en paralelo con R3, la R de 12 en paralelo con R4, más la R2 que es de 8 ohmios. Entonces esto es igual a R1 al paralelo entre R1 y R3, que sería los 12 por 4 partido en 12 más 4. Vamos a hacer todos los pasos para que no nos enredemos después. Y esto sumado con la R2, que sería de 8 ohmios. Entonces acá tenemos que 12 por 4 son 48, y 12 más 4 son 16, y esto más los 8 ohmios de la R2. Entonces esto es igual a 48 partido por 16, 16, 32, 48. Esto es igual a 3 más 8, entonces 11 ohmios es igual a nuestra R de Thevenin. Primera parte. Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular el voltaje de Thevenin, porque lo que vamos a hacer es transformar todo este circuito en un equivalente, para analizar la resistencia a carga, en un equivalente que
está compuesto por una resistencia de Thevenin, una resistencia equivalente y un voltaje de Thevenin. Y esto nos permite transformar todo este circuito y otros mucho más complejos en un circuito simple para analizar lo que queramos en la resistencia de carga en este caso. Entonces, la segunda parte, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el voltaje de Thevenin. Y para calcular el voltaje de Thevenin, lo que hacemos es que eliminamos la resistencia de carga, ¿cierto? Entonces, la resistencia de carga fuera. Y calculamos el voltaje en los terminales, ¿cierto? Básicamente sería como tomar el multímetro, ¿cierto? Y si respeto los colores y pongo el rojo como positivo y el negro y el azul como negativo, y me voy en el nodo positivo y en el nodo negativo, en el caso de poner una tierra en este sector, ¿cierto? Y voy a medir el voltaje acá. Ese sería el voltaje de Thevenin. Si agarro el multímetro, terminal positivo, terminal negativo, que básicamente es lo mismo que decir el voltaje en A menos el voltaje en B va a ser el voltaje de Thevenin. Entonces, nuestro voltaje de Thevenin sería igual al voltaje AB, que en muchos casos sería el voltaje A menos el voltaje B. Ahora resulta que el voltaje en este lado no hay caída de tensión, por tanto este voltaje es 0. Entonces va a ser el voltaje entre los terminales A, B. Nos pintamos nuevamente la figura. Siempre vamos haciendo los dibujos para no enredarnos, porque este circuito es bastante simple para explicar, pero si hay un circuito que tenga una diagramación un poco más compleja, nos podemos enredar. Entonces mejor ir haciendo el dibujo. En esta parte también se puede adelantar un poco, poner una velocidad más grande para que el dibujo salga dibujado, valga la redundancia, con mayor velocidad. Ya. Una vez que tenemos dibujado nuestro nuevo circuito, podemos ver que el voltaje de Thevenin es el voltaje entre A y B, eliminando la resistencia de carga y considerando las fuentes originales. Entonces el voltaje AB es finalmente el voltaje de Thevenin. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué sucede? Sucede que acá, como el circuito está abierto, por acá no circula nada. Entonces aquí hay una caída de 0 voltios. Entonces, ¿qué sucede? Que estos 48 voltios se van a repartir entre estas dos resistencias, ¿cierto? Nosotros pudiéramos inferir inmediatamente que esta resistencia es el triple que esta otra. Entonces pudiéramos decir que estos 48 voltios se van a dividir en 4 cuartos, de los cuales van a caer 3 cuartos en la resistencia de 12 y 1 cuarto en la resistencia de 4. Esto es por divisor de tensión. Entonces, si hacemos el divisor de tensión, en este caso lo vamos a hacer en la resistencia de 4, podemos identificar cuál es el voltaje de Thevenin. ¿Y por qué lo vamos a hacer en la resistencia de 4? Porque lo que necesitamos nosotros, recuerden, es medir el voltaje. Vamos a respetar los colores. Acá. Medir el voltaje acá es exactamente, y además que no hay nada aquí, porque como esta resistencia no hay caída de tensión, esta resistencia es como si no existiera, es exactamente lo mismo que medir el voltaje acá, ¿cierto? Entonces el voltaje aquí sería exactamente lo mismo. De hecho podríamos decir que nuestro AB ahora está aquí, ¿correcto? Y ese es el voltaje que necesitamos medir para que podamos determinar el voltaje Thevenin. Entonces justamente es aquí donde vamos a hacer el divisor de tensión. Y nuestro divisor de tensión nos dice que el voltaje total, que para este caso son 48 volts, ¿cierto?, multiplicado por la resistencia en donde vamos a hacer el divisor de tensión, que es la resistencia de 4, dividido por la suma de ambas resistencias, que es la resistencia de 4 más la de 12, nos va a determinar la caída de tensión en el resistor que estamos analizando. Entonces tenemos 48 voltios por 4 partido por 16, ¿cierto? 4 partido por 16
Si simplifico esto me queda un cuarto. O sea, esto me queda 48 volts partido por 4 es igual a 12 voltios. Y esto sería nuestro voltaje de Thevenin. Correcto, entonces decimos que estos 48 volts vienen acá, caen 36 voltios acá y caen 12 voltios acá. De modo que 12 voltios sería el voltaje de Thevenin. Ahora, para reemplazar y hacer la tercera parte de nuestro circuito, tenemos la tercera parte de nuestro ejercicio, tenemos que hacer el circuito equivalente. Y el circuito equivalente además lo tenemos ahí arriba. Básicamente el circuito equivalente es una resistencia de carga, que es donde vamos a hacer nuestro análisis, el análisis que queramos. Y en este caso la resistencia de carga es de 10 ohmios, que es esta resistencia de acá, RL. La resistencia de Thevenin para el circuito equivalente es de 11 ohmios y el voltaje de Thevenin es de 12 voltios. Esto quiere decir que toda esta serie de esta fuente y estas otras tres resistencias fueron reemplazadas por una fuente y una resistencia respectivamente, una fuente de 12 voltios y una fuente de y una resistencia de 11 ohmios, y que equivale a todo el resto del circuito. Bueno, con eso completamos el teorema de Thevenin por un análisis sencillo y vamos a revisar ahora el teorema de Norton. Bueno, vamos a revisar el teorema de Norton ahora, que básicamente es lo mismo que el teorema de Thevenin, son parientes cercanos, pero Norton propone que el circuito equivalente, ¿cierto?, consiste en una fuente de corriente y una resistencia en paralelo a la fuente de corriente y a la resistencia de carga. Entonces, nuestra resistencia de carga, para seguir con la misma idea anterior, es la resistencia de 10 ohmios. Y acá vamos a montar el punto de revisión A, B. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a calcular la resistencia equivalente, vamos a calcular la resistencia de Norton, la RN en este caso. Entonces, ¿qué pasa con Norton? Básicamente lo mismo que Thevenin, sin la resistencia a carga, ya, y con la fuente intervenida. Dijimos que las fuentes de voltaje, punto y coma, las fuentes de voltaje las vamos a transformar en un cortocircuito y las fuentes de intensidad las vamos a transformar en un circuito abierto. Luego hacemos el dibujo nuevamente para no tener problemas, para no enredarnos. Hacemos el dibujito. Bien, entonces una vez que tenemos dibujado nuestro sistema, nuestro nuevo circuito, reparamos acá en que esto está cortocircuitado y calculamos ahora nuestra resistencia de Norton, que va a ser la resistencia media acá. Y esta, hacemos que nuestra resistencia de Norton va a ser igual a RAB finalmente. Y RAB, la resistencia en AB, es lo mismo que tener, si nosotros pudiéramos tomar este punto y lo estiráramos este alambre, nos daríamos cuenta que 2 y 4 está en paralelo. Entonces básicamente esto sería, si nos referimos al circuito de arriba, el paralelo de R1 con R3 sumado a la resistencia de 8, que es la resistencia de 2, paralelo R1 R3 en serie con la resistencia R2. Y esto es igual a la resistencia de 12 por la resistencia de 4 dividido en la resistencia de 12 más la resistencia de 4. Y esto es igual, y esto, bueno, no va a ser la operación completa, sumado a la resistencia de 8. Entonces esto es 12 por 4 son 48 partido por 16 más 8. Esto ya lo habíamos visto. Y con esto corroboramos que la resistencia de Thevenin es lo mismo que la resistencia de Norton. O sea, 48 partido por 16 son 3, más 8. Esto es igual a 11 ohmios. Y esto es igual en este caso a la resistencia de Norton. Perfecto. Una vez que tenemos la resistencia de Norton, vamos a la segunda parte, que básicamente es calcular la intensidad de Norton.
¿Cómo calculamos la intensidad de Norton? La intensidad de Norton se obtiene cortocircuitando la resistencia de carga, ¿cierto? Entonces RL ahora lo transformamos en un cortocircuito y analizamos la corriente que va a pasar por ese cortocircuito, y esa corriente va a ser la intensidad de Norton. Entonces ahora nos pintamos nuestro dibujo de nuevo, respetando la fuente, y tenemos lo siguiente. Entonces, una vez que tenemos hecho nuestro dibujo, nos damos cuenta que lo que hicimos acá fue cortocircuitar esta fuente, ¿cierto? Y ponemos un alambre acá. Respetamos, cortocircuitar la resistencia de carga. Respetamos la fuente original del circuito y vamos a tener que determinar qué es lo que pasa en este alambre. Por acá en algún momento vamos a calcular una corriente que circula entre estos dos puntos, y esa va a ser la intensidad de Norton. Entonces tenemos un circuito en donde tenemos un voltaje y una resistencia, y tenemos que calcular una intensidad, y esa intensidad dividirla entre el circuito y calcular y determinar la intensidad que pasa entre los puntos AB, y esa será nuestra intensidad de Norton. Para eso partimos calculando la resistencia equivalente a este circuito. Entonces la resistencia equivalente del circuito es igual a, mirándolo desde aquí hacia allá, a el paralelo entre 8 y 4 en serie con la resistencia de 12. Entonces esto queda como el paralelo entre 8 y 4, queda como 4 por 8 partido en 4 más 8, ¿cierto? Y esto es lo mismo que, bueno, y esto sumado con los 12 de la resistencia 1 que se encuentra en serie con eso. Entonces esto es igual a 8 por 4, 32, más partido en 12, ¿cierto? Y esto sumado con los 12 que tenemos en serie. Entonces 32 partido en 12 es 16 sextos. No lo puedo simplificar más. Entonces 16 sextos más 12 es, esto es igual a 14.66 ohmios. Entonces ya tenemos una resistencia equivalente dentro del circuito. Ahora, con esa resistencia equivalente lo que voy a calcular es una corriente, ¿verdad? Una intensidad que vamos a denominar intensidad 1. Y la intensidad 1, ¿cierto?, va a ser igual a el voltaje total, 48 voltios, partido por la resistencia equivalente, que es de 14.66 ohmios. Y esto es igual a 3.27 amperios. Entonces, ¿qué sucede? Si analizamos este nodo, tenemos que la intensidad 1, que es la intensidad total, va a entrar por este nodo y se va a dividir en dos subcorrientes. Entonces se cumple que la corriente que entra es igual a la suma de las corrientes que salen. Si yo miro esto y tengo una resistencia de 4 y una resistencia de 8, me fijo que 8 es el doble que 4, por tanto la corriente que entre aquí se va a dividir en 3 tercios, de los cuales 2 tercios irán por una resistencia y 1 tercio por otra. En este caso, como esta resistencia es mayor, se van a ir 2 tercios por esta y se va a ir 1 tercio por esta. Y ese tercio es el que va a circular acá. Entonces yo podría inferir que si tenemos 3.3 dividido en 3, algo así como 1.1 amperios va a pasar por acá, y eso va a constituir nuestra resistencia de Norton. Ahora, si lo queremos desarrollar, lo podemos hacer justamente aplicando el divisor de corriente, ¿cierto? Entonces, para aplicar el divisor de corriente,
decimos que la intensidad de Norton, que va a ser la intensidad de esta, va a ser igual a lo siguiente. La intensidad de Norton va a ser igual a la corriente total, que era 3.27 amperios, por la resistencia en la que no estamos haciendo el divisor de corriente. O sea, nosotros estamos haciéndolo acá, entonces consideramos esta. La corriente total, bien digo, por la resistencia en donde no estamos haciendo el divisor de corriente, o sea, por esta otra, por 4 dividido en la suma de ambas resistencias, 4 más 8. Entonces esto es igual a 3,27 por 4 doceavos, que es lo mismo que 4 por 3, 12, 1 tercio. Entonces esto es igual a 3.27 dividido o multiplicado por 1 tercio o dividido por 3, de lo mismo. Entonces 3.27 dividido por 3, 9 por 3, 27. Esto es igual a 1.09 amperios. Entonces, como esta resistencia es el doble que esta, sucede que por acá circulan 1.09, 1.1 amperios y por acá circulan 2.2 amperios. Entonces nuestra resistencia, nuestra intensidad de Norton será justamente la corriente que circule por esta rama y que para nuestro caso la calculamos como 1.1 amperios. Entonces esta es nuestra intensidad de Norton. Ya, entonces la tercera parte es representar el circuito equivalente a Norton, que lo tenemos hecho acá. Entonces, para no dibujar de nuevo, tenemos que la resistencia de Norton es la misma que la resistencia de Thevenin, es de 11 ohmios, y la intensidad de Norton es de aproximadamente 1 amperios. Y esta sería la tercera parte, que sería representar el circuito equivalente de Norton. Ahora, si quisiéramos hacer algo interesante, podríamos, para relacionar los dos teoremas, decir que poner un cuarto punto y decir que la intensidad de Norton va a ser igual intensidad a voltaje partido por resistencia. ¿Qué voltaje? El voltaje de Thevenin partido por la resistencia de Thevenin. Entonces la intensidad de Norton es igual a 12 voltios, ¿cierto?, que habíamos obtenido como la resistencia, como el voltaje de Thevenin en el circuito anterior, dividido en la intensidad, en la resistencia de Thevenin o resistencia de Norton, que sería 11 ohmios. Si yo divido 12 en 11, esto es igual, la intensidad de Norton es igual a 1,09 amperios, que es exactamente, es muy parecido al 1.1 o al 1.09 que hemos calculado acá. Entonces con esto podemos relacionar ambos teoremas.